Massa, Massa, Massa. ¿Quién es el actual candidato de Unión por la Patria? Que actualmente no es solamente ministro de Economía, sino que también se postula como presidente y está a unos pasos nomás de quizás convertirse en el próximo presidente de la nación argentina. Ese es Sergio Tomás Massa. Es un abogado y político argentino, lo de político claro que ya lo sabemos, ya que vivió toda su vida de la política. Miembro de Unión por la Patria, anteriormente denominada Frente de Todos. Actual coalición política de tendencia peronista y progresista gobernante en Argentina desde el 2019. Es fundador y líder del Frente Renovador, fuerza integrante de la coalición política Frente de Todos, que se impuso en la elección presidencial de 2019 y desde entonces están gobernando. Pero hablando un poco más de Massa, algo muy interesante acerca de él es su educación. Arrancó a estudiar en el 1990 Derecho en la Universidad de Belgrano. Habiendo interrumpido la carrera en el 1994, años más tarde, el 16 de julio del 2003, en plena campaña electoral, rindió los exámenes finales de las 4 asignaturas que tenía pendiente y obtuvo el título profesional de abogado. Esto es un extracto de su LinkedIn. Otra cosa interesante es su trayectoria laboral, ya que fue director de ANSES desde el 2002 al 2007, o sea 5 años. Fue intendente de Tigre desde diciembre de 2007 a julio del 2008. Luego fue jefe de gabinete desde julio del 2008 hasta julio del 2009. Luego se fue al sector público nuevamente y se hizo intendente de Tigre, pero ahora fue desde julio del 2009 hasta diciembre del 2013, para después pasar ahora sí a seguir viviendo del sector público como diputado nacional desde el 2013 hasta no hace mucho que se hizo superministro de Economía, dándonos a entender la poca trayectoria política que tiene, por suerte. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Pero el por qué no votarlo a Massa no es simplemente el hecho de que no conoce la pala del sector privado. El por qué no votarlo a Massa nace desde su misma esencia. Es una masa de panqueque que se encargó de ensuciar su imagen de manera espectacular. Siempre tuvo la convicción política del partido en el que podía sacar provecho. Por ende, la credibilidad de este tipo cayó tremendamente. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora. Actualmente se lo ha visto involucrado en situaciones un tanto extrañas. Saque sus propias conclusiones usted mismo. Otra cosa que dijo Sergio Massa es que recomendaba que los candidatos a presidentes hicieran un test psicológico. Yo mejor le diría que se haga una rinoscopía y que nos saque de dudas. Tengo duda de la podonga. Aseguró poder bajar la inflación y nada más lejos que eso. Massa entró al Ministerio de Economía con una inflación mensual del 7,4 en julio del 2022. Esto según estadísticas oficiales. Era la más alta hasta entonces del gobierno de Fernández. Massa logró que comenzara a bajar. No. En agosto fue del 7% y siguió bajando hasta noviembre cuando llegó al 4,9 mensual. A partir de diciembre volvió a subir marcando nuevos récords. En marzo fue del 7,7, en abril del 8,4 y en agosto, con la devaluación del peso luego de las elecciones primarias, llegó al 12,4% de inflación mensual. Voy a ser el presidente que derrote la inflación. Eso fue lo que dijo Massa, ya atribuyéndose la potestad de presidente. Con respecto al dólar, Massa buscó evitar un salto del tipo de cambio oficial y fue devaluando la moneda, el peso, de manera gradual. Pudo mantenerlo durante su primer año de gestión, donde de todos modos la moneda nacional perdió más de la mitad de su valor frente al dólar en términos nominales. Además, estableció varios tipos de cambios diferenciales oficiales, que se sumaron a la multiplicidad de cotizaciones de dólares que existen en Argentina, entre legales, financieras e ilegales. El dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, dólar maíz, por mencionar algunas de las devaluaciones parciales que implementó para incrementar las exportaciones y aumentar las reservas. Con respecto a las reservas, ahí sí que anduvo un poco mejor, porque el promedio de las reservas del Banco Central para julio del 2022, antes del inicio de su gestión, era de 40.335 millones. Con la implementación de los dólares soja y similares, logró elevar esa cifra a 43.039 millones para enero del 2023. Massa también logró renovar y ampliar el crédito swap con China, que le permitió al país disponer de 10.000 millones de dólares para las transacciones comerciales. Sin embargo, en agosto de este año cerró con un promedio de 25.131 millones de dólares. Aunque no hay que dejar de lado los efectos de la gran sequía que atravesó Argentina,
y que afectó considerablemente a su economía y a la acumulación de las reservas. ¿En serio? Con respecto a los salarios y al empleo, no parece haber leído tampoco muy mal, ya que con Massa como ministro, Argentina llegó a su tasa de desempleo más baja en muchos años, 6,2%, para el segundo trimestre del año, que significa una caída de 0,7 puntos porcentuales interanuales. En cuanto a salarios, las últimas estadísticas oficiales dan cuenta de que en junio del 2023 los salarios habían aumentado un 108,7% interanual, mientras que en el mismo periodo el alza de los precios fue de 115,6%. Si bien los números oficiales no llegan a medir las últimas subas salariales, es importante señalar la batería de medidas que anunció el ministro candidato para paliar el impacto de la devaluación en agosto, que incluye bonos para jubilados, sumas fijas para trabajadores, congelamientos de tarifas y acuerdos de precios, quitas del IVA para el alimento, alivio fiscal y créditos, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Es importantísimo recordar que estos son datos oficiales y es menester recordar que el gobierno kirchnerista también se ha encargado en años anteriores de hacer de las suyas con el INDEC. Esto sería que desde el año 2007 a 2015 el instituto tuvo un cambio de autoridades que se dio por la llegada de Néstor. ¿Qué te pasa, Clarín? ¡Estás nervioso! Cuando veo estas cajas, Después no es muy difícil mirar la realidad, mirar la televisión, mirar tu bolsillo, mirar los precios, como para saber si realmente todas estas cosas que estamos contando son ciertas o no. Pero bueno, en fin, para no hacerla más larga, tenemos a Sergio Tomás Massa, un tipo que se ha desempeñado en la política por mucho tiempo. Llevo 30 años en la vida pública. Se ha encargado de ir cual barrilete de aquí para allá, pero su sueño de ser presidente de la nación, no se lo quita nadie. Mi sueño es tener el copete bien peinado. Ah, y como último dato, recuerden que Massa fue intendente de Tigre. Eso se lo había mencionado ya, ¿no? ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¡El Sabeta de Banfield! ¡Que hoy labura para Massa! A Giuliani, ¿le vas a hablar sobre el narcotráfico en Nordelta? Sí, por supuesto. Ahora bien, Por sí o por no te quiero preguntar. ¿votarías a Massa? ¡No!